Mi hermano logró que me sacaran de la casa porque yo no aportaba nada, y años después, cuando perdió todo, mi madre me exigió que le diera refugio. Así que le mandé la dirección del albergue más cercano. Mi hermano Jaque siempre fue el tipo de persona que creció creyendo que el mundo era una extensión de su habitación. Que todo se movía a su conveniencia y que cualquier incomodidad que sintiera era automáticamente responsabilidad de alguien más. Mis padres siempre alimentaron esa idea sin darse cuenta o sin querer admitirlo. Desde que éramos niños, él era el favorito declarado, el que recibía palabras de aliento por cualquier cosa que hiciera, y yo era el que escuchaba que debía esforzarme más, que debía mejorar, que debía aportar. Esa palabra, aportar, se convirtió en la banda sonora de mi adolescencia. Según mi madre, yo tenía que demostrar que merecía estar en la casa, mientras Jaque solo necesitaba existir. Vivíamos en un barrio de clase trabajadora en el que la mayoría de los padres intentaban tratar a sus hijos con la misma atención, pero en mi casa esa igualdad jamás existió. Porque todo giraba alrededor de que Jaque estuviera cómodo, tranquilo, sin estrés. Mis padres repetían que él era muy sensible, que lo afectaban mucho las tensiones del hogar, y esa excusa se convirtió en la llave para justificar cada preferencia hacia él. Cuando terminé la preparatoria y empecé a trabajar en una tienda de artículos deportivos para pagar mis propias cosas, mis padres actuaron como si eso fuera lo normal. Como si yo no pudiera esperar nada de ellos porque ya era técnicamente un adulto. Jaque, que era menor que yo, seguía siendo tratado como si fuera un niño que necesitaba supervisión constante y estímulos emocionales para no desmoronarse. Mis padres decían que yo era más fuerte y que por eso podían exigirme más, que Jaque necesitaba apoyo porque estaba pasando por momentos difíciles. Aunque esos momentos difíciles fueran simplemente fracasos que él mismo provocaba por no esforzarse en nada. Recuerdo que un día, mientras yo trabajaba doble turno para cubrir gastos del auto viejo que había logrado comprar con mucho esfuerzo, mis padres estaban discutiendo porque Jaque no quería buscar trabajo. Mi madre decía que no quería presionarlo porque eso lo pondría ansioso y mi padre comentaba que quizá podía dejar pasar unos meses más para que él se organizara. Yo escuché eso y no dije nada para evitar problemas, pero por dentro no entendía cómo dos personas podían tener estándares tan distintos para sus propios hijos. La situación se volvió insoportable cuando mis padres prácticamente me hicieron sentir que vivía como huésped en mi propia casa. Me dejaron claro que debía ayudar más con los gastos, a pesar de que yo ya pagaba comida, gasolina, mi seguro y la mayoría de mis cosas personales. Un domingo, mientras desayunábamos, mi madre dijo que era hora de poner las cosas claras, y en ese instante supe que algo desagradable vendría. Mi padre, en su voz más seria, comentó que Jaque se había quejado de que yo estaba demasiado ocupado y que eso lo hacía sentir tenso, que no se sentía cómodo en su propio hogar porque mi presencia, según él, lo hacía sentirse juzgado. Mi madre reforzó esa idea diciendo que yo estaba transmitiendo una energía pesada y que no contribuía al bienestar de la familia. Yo no sabía si reírme o enojarme, pero me quedé callado esperando a ver hacia dónde iba esa conversación. Entonces mi padre, tratando de sonar razonable, explicó que quizá lo mejor era que yo buscara mis propios espacios, que era por mi bien y por la armonía de todos. Y que debía entender que Jaque necesitaba estabilidad emocional. No supe cómo reaccionar. Me estaban echando de la casa que yo ayudaba a sostener mientras Jaque se dedicaba a dormir hasta tarde y jugar videojuegos todo el día. Mi madre dijo que no debía tomarlo personal, que era parte de crecer y que ellos estarían ahí para apoyarme, aunque ese supuesto apoyo consistiera en sacarme sin ninguna consideración. Me fui en menos de una semana porque no quería seguir respirando el aire cargado de favoritismo y resentimiento. Conseguí un apartamento pequeño, trabajé más horas y lentamente armé mi vida sin depender de ellos. No fue fácil, pero la libertad tiene un sabor que uno no olvida. Pasaron varios años y mi relación con ellos se volvió casi simbólica. Los veía en algunas ocasiones, hablábamos lo necesario y cada quien seguía su ruta. Hasta que un día recibí una llamada de mi madre llorando de una manera que yo jamás le había escuchado. Me dijo que Jaque estaba pasando por el peor momento de su vida, que había perdido su trabajo, que su novia lo había dejado, que estaba viviendo con un amigo y que lo habían sacado porque no pagaba nada ni ayudaba con nada. Según mi madre, él estaba completamente devastado y necesitaba un lugar donde quedarse mientras se recuperaba. Me lo planteó como una obligación moral.
Dijo que yo debía ayudarlo porque era mi hermano y porque la familia estaba para eso. Mi padre, en el fondo, murmuró que yo estaba estable y que podía hacer el sacrificio, como si yo tuviera una deuda pendiente con ellos. No respondí de inmediato. Mi madre siguió hablando, insistiendo en que yo no podía negarme, que no debía ser egoísta, que Jaque no tenía a nadie más. Me quedé en silencio unos segundos, no por duda, sino porque quería saborear el momento en el que sentiría algo parecido a justicia. Ellos me habían echado cuando yo no tenía absolutamente nada, sin pensar en mis emociones ni en mis posibilidades. Y ahora pretendían que yo fuera el salvavidas del hijo favorito al que nunca le enseñaron a valerse por sí mismo. Abrí el mapa en el teléfono, copié la dirección del albergue más cercano y se la envié por mensaje. Mi madre se quedó en silencio, luego empezó a gritar exigiendo que hablara en serio, y yo simplemente le dije que ya lo había hecho. Colgó diciendo que yo no tenía corazón y que ella no merecía un hijo así. Yo no sentí culpa, solo una tranquilidad que no había tenido en años. Porque no era venganza, era consecuencia. Y por primera vez en mi vida, la consecuencia no caía sobre mí. Actualización 1. Pasaron unos días después de enviar la dirección del albergue y pensé que ahí terminaría el asunto, que mi madre, después de desahogarse, asumiría que yo no iba a ceder y regresaría a su rutina de proteger a Jaque de cualquier incomodidad como lo había hecho toda la vida. Sin embargo, el tercer día después de nuestra llamada recibí una sorpresa tan absurda que me dejó quieto frente a mi escritorio durante varios segundos, sin saber si reírme o ponerme a rezar por paciencia. Estaba en el trabajo revisando algunos pendientes cuando una compañera se acercó a mi cubículo con expresión incómoda y dijo que había alguien preguntando por mí en la recepción. Lo dijo con ese tono que se usa cuando la situación suena rara pero no lo suficiente como para dar más explicaciones. Caminé hacia el área de entrada pensando que quizá era un proveedor o algún error de logística, pero en cuanto pasé la puerta la vi. Mi madre estaba parada junto al mostrador, con el bolso colgado del brazo y la cara roja como si hubiera caminado varias cuadras bajo presión. No había anunciado su visita, no había enviado mensaje previo, simplemente apareció en mi trabajo como si el tema entre nosotros fuera algo que cualquier persona razonable manejaría en un espacio público. Ella me vio acercarme y dijo que necesitábamos hablar, que no podía creer que yo hubiera sido capaz de enviarle esa dirección y que estaba convencida de que si me veía en persona entendería la gravedad del asunto. Mientras caminábamos hacia afuera, pude sentir como algunos empleados nos miraban de reojo, no por chisme sino por simple curiosidad ante una escena tan extraña como una mujer alterada esperando en recepción. Mi madre empezó a hablar apenas cruzamos la puerta, usando ese tono que mezcla indignación con lástima, como si estuviera dirigiéndose a un hijo que perdió el rumbo moral. Dijo que no entendía cómo yo podía dejar a mi propio hermano en un lugar así, que ella jamás imaginó que yo fuera capaz de una acción tan fría y que esperaba mucho más de mí. Según ella, mi deber era darle un espacio a Jaque mientras recuperaba estabilidad, que yo estaba en una posición privilegiada y que la familia necesitaba que actuara como un adulto responsable. Yo escuché todo sin interrumpir, dejando que dijera cada una de sus quejas, aunque por dentro solo sentía una mezcla de cansancio y lucidez. Finalmente, cuando terminó de hablar, le dije que yo había sido más adulto que ellos desde que tenía edad para comprar mis propios calcetines. Que ellos no tenían autoridad moral para exigirme algo después de haberme echado sin contemplación alguna cuando yo necesitaba ayuda. Mi madre respondió que eso había sido distinto, que mi situación no era comparable a la de Jaque porque yo siempre había sido independiente y él siempre había sido más frágil. En ese momento me di cuenta de que ella ni siquiera era consciente del peso de sus palabras. No estaba tratando de insultarme, estaba describiendo la realidad tal como ella la veía, una realidad donde la independencia era algo que yo tenía por obligación y la fragilidad era un privilegio exclusivo de Jaque. Lo que me desconcertó no fue su exigencia, sino lo convencida que estaba de tener razón. Dijo que Jaque estaba devastado y que se sentía traicionado por mí, que nunca imaginó que yo le diera la espalda. Yo le respondí que Jaque no podía sentir traición porque jamás había estado para mí en nada, que él solo conocía la comodidad pero no el compromiso. Y que si ahora estaba sufriendo era porque por primera vez en su vida enfrentaba repercusiones reales. Mi madre puso una expresión de incredulidad y dijo que yo no entendía lo que estaba diciendo, que la familia debía ser incondicional.
Entonces le recordé la conversación exacta en la que me habían echado, la misma escena en la que mi padre me dijo que era hora de buscar mi propio camino porque mi presencia afectaba la paz mental de Jaque. Ella intentó justificarlo diciendo que yo estaba tenso, que no era un buen momento para nadie y que ellos pensaron que me estaban dando un empujón necesario. Como si la idea de dejar a un hijo sin hogar durante su primera etapa adulta fuera una estrategia pedagógica admirable. Mi padre estaba sentado dentro del auto, esperando, con los brazos cruzados y la mirada fija hacia adelante. No bajó ni se acercó mientras mi madre y yo discutíamos, y su silencio ya era una respuesta en sí misma. No sabía si era vergüenza, cobardía o simplemente costumbre, pero no esperaba que dijera nada. Siempre había sido capaz de justificar cualquier cosa que Jaque hiciera y de ignorar cualquier necesidad mía, y eso tampoco iba a cambiar. Cuando mi madre vio que yo no iba a ceder, su tono cambió de indignado a dolido, casi como si fuera ella la víctima. Dijo que Jaque estaba pasándola muy mal, que ella no podía dormir pensando en su bienestar y que yo estaba siendo cruel sin motivo. Antes de responder respiré profundo, porque por un segundo sentí un impulso de soltar todo mi resentimiento de golpe, pero no quería gritar. Solo quería dejar las cosas claras. Le dije que yo no era responsable de reparar los errores que ella y mi padre habían fomentado durante años, que Jaque no era un niño y que si no sabía vivir solo era porque ellos lo habían criado para que jamás tuviera que hacerlo. Mi madre dijo que no era justo que yo hablara así, que ella siempre había hecho lo mejor que pudo, y aunque en algún punto quizá fue cierto, la manera en la que eligieron distribuir sus esfuerzos entre sus hijos siempre tuvo consecuencias. Después de un rato de insistencias infructuosas, mi madre finalmente entendió que no iba a lograr nada. Su expresión se endureció y dijo que yo estaba cortando mis propios lazos familiares, que ella no sabía si algún día podría perdonarme por esto, y que esperaba que no me arrepintiera en el futuro. Yo respondí que el arrepentimiento era un lujo que uno carga cuando actúa desde la culpa, y que por primera vez no estaba actuando desde ese lugar. Mi madre subió al auto sin despedirse, mi padre arrancó sin mirarme y se fueron. Me quedé de pie unos segundos, no porque estuviera dudando, sino porque sentí algo extraño. Era calma. No sentí culpa, ni rabia, ni ese viejo impulso de justificarme para que ellos me aceptaran. Solo sentí que el terreno debajo de mis pies estaba firme por primera vez en mucho tiempo. Y entendí que esa estabilidad no era algo que me habían dado, sino algo que yo había construido precisamente cuando dejé de esperar que ellos actuaran como padres. Actualización 2. Pasó aproximadamente una semana después de aquella confrontación en mi trabajo cuando recibí el primer mensaje de Jaque, un texto tan largo que el teléfono lo dividió en varias partes. Lo abrí más por curiosidad que por interés genuino, porque sabía perfectamente que no contendría ninguna reflexión profunda ni un atisbo de autocrítica. Tal como esperaba, era una mezcla de quejas, acusaciones y frases dramáticas sobre lo injusto que era que yo lo hubiera dejado tirado y lo humillante que había sido llegar al albergue y darse cuenta de que nadie iba a sacarlo de ahí. Decía que no podía creer que yo actuara de esa manera, que según él yo siempre había sido alguien con corazón y que ahora parecía que me había convertido en una persona fría e ingrata. Intentó apelar a la nostalgia mencionando momentos de infancia que claramente recordaba de forma muy conveniente, como cuando compartíamos videojuegos, dejando fuera todo lo demás. Como las numerosas ocasiones en que él se quedaba con todo mientras yo recibía las obras. Aún así, preferí no responder de inmediato, porque me parecía evidente que lo que Jaque esperaba era que yo reaccionara movido por la culpa. Después del largo mensaje llegó uno más breve, pero más visceral. Decía que yo era un hipócrita, que la familia siempre había estado ahí para mí y que ahora que la vida le había dado un golpe, yo lo dejaba caer sin siquiera darle una oportunidad. Esa parte me sorprendió, no porque fuera cierta, sino porque en la mente de Jaque, él realmente creía que alguna vez había estado presente para mí. Como si la historia familiar hubiera sido escrita desde su perspectiva y no desde los hechos reales. Pensé mucho antes de contestar, no porque tuviera dudas, sino porque quería evitar entrar en una dinámica desgastante. Al final, le respondí de una forma que no buscaba lastimar, sino simplemente poner las cosas en su lugar. Le dije que la familia que siempre había estado para mí era yo mismo, que él nunca había sido parte de mis esfuerzos, que yo salía adelante solo y cargando con las consecuencias de decisiones que no habían sido mías. Añadí que, si ahora estaba viviendo algo difícil,
Era el momento perfecto para que conociera el mundo tal como es, donde las cosas no se resuelven por tener un apellido compartido o por esperar que alguien más limpie tus desastres. No tardó en responder con insultos encubiertos para luego bloquearme como si esa acción demostrara su superioridad moral. Sin embargo, lo que sí me llamó la atención fue cómo la situación pareció propagarse rápidamente entre otros miembros de la familia. Unos días después del intercambio con Jaque, una prima con la que nunca tuve demasiado contacto me envió un mensaje bastante largo preguntando qué había pasado en realidad. Me sorprendió su interés, pero cuando me explicó que mi madre había llamado a varias tías contando una versión alterada de la historia, entendí por qué de pronto empezaban a aparecer personas que no habían cruzado palabra conmigo en años. En la narración de mi madre yo era un monstruo despiadado que se negaba a ayudar a su hermano menor, quien supuestamente estaba atravesando una crisis emocional severa y solo necesitaba un pequeño gesto de apoyo. En un inicio pensé que sería inútil intentar aclarar cualquier cosa, porque en mi familia, especialmente en la rama materna, había una tendencia profunda a consumir el drama sin cuestionarlo. Pero esta prima en particular insistió, diciendo que algo no le cuadraba porque recordaba perfectamente la manera en que mis padres habían manejado las cosas cuando yo me fui de la casa. Le expliqué todo sin adornos, desde la conversación en la que me expulsaron hasta el hecho de que Jaque jamás había movido un dedo para ayudarme mientras yo me las arreglaba para sostenerme solo. Ella me dijo que siempre había visto favoritismo hacia Jaque, pero que no imaginaba que hubiera sido tan descarado. Y al día siguiente, para mi sorpresa, publicó un comentario en redes que no mencionaba nombres, pero que era tan obvio que cualquier familiar lo pudo entender. Algo así como que era curioso que ahora se hablara tanto de apoyo familiar cuando en su momento habían dejado a un hijo sin hogar por proteger la comodidad del otro. Ese comentario desató una cadena de reacciones inesperadas. Algunas tías empezaron a enviar mensajes por privado preguntando si era verdad lo que insinuaba la publicación. Otras simplemente dejaron de interactuar con los mensajes de mi madre, lo cual para los estándares de mi familia ya era una declaración silenciosa. Mi madre, por supuesto, empezó a llamar desesperada tratando de controlar la narrativa, diciendo que todo se había malinterpretado y que yo estaba exagerando. No respondí ninguna de esas llamadas, porque entendí que contestarle solo la llevaría a decirme que tenía que retractarme de algo que nunca dije. Lo más interesante fue lo que me contó días después otra prima, una que sí tenía contacto cercano con Jaque. Me dijo que él había intentado quedarse en su casa, argumentando que necesitaba un lugar mientras se reorganizaba, pero que ella le respondió que no podía darle alojamiento cuando él jamás había apoyado a nadie. Según me dijo, Jaque intentó victimizarse de nuevo, pero ella le recordó que cuando yo me quedé sin hogar, él nunca hizo nada para impedirlo. Ese pequeño detalle debió haber tenido un impacto fuerte, porque después de eso Jaque dejó de escribirle a toda la familia, aunque mi madre siguió con su misión de presentarlo como víctima. Mientras todo esto ocurría, yo observaba todo desde una distancia emocional que jamás pensé que sería capaz de mantener. No sentí satisfacción cruel ni deseo de que Jaque sufriera más, sino algo más parecido a una comprensión tardía de que la vida, tarde o temprano, cobra los desequilibrios que uno cultiva. Jaque se había acostumbrado a un mundo donde cualquier problema suyo era absorbido por mis padres y donde nunca había tenido que enfrentar consecuencias reales. Y ahora que finalmente tenía que hacerlo, no sabía cómo manejarlo. Y aunque mi madre intentaba culparme a mí por su situación, poco a poco se estaba haciendo evidente para el resto de la familia que lo que estaba ocurriendo era simplemente el resultado de años de permisividad. Las semanas siguientes la tensión se mantuvo en un punto extraño, como si el ambiente familiar estuviera suspendido en un silencio compartido en el que nadie quería decir demasiado, pero todos estaban observando. Por primera vez en mi vida, no sentí que era yo quien debía justificarse ni defender su postura. Era la primera vez que las cosas hablaban por sí solas y que no tenía que esforzarme por demostrar que no era el villano de la historia. Nunca imaginé que la simple decisión de no ceder ante una exigencia injusta pudiera cambiar tanto la dinámica familiar. Pero mientras veía cómo se desmoronaba la imagen de perfectos que mis padres habían construido alrededor de Jaque, entendí algo que nunca había querido admitir. Mi ausencia de acción había hecho más ruido que cualquier palabra que yo pudiera haber dicho. Y aunque no lo celebraba, tampoco lo lamentaba. Era simplemente la consecuencia inevitable de una verdad que durante años había sido ignorada. Actualización 3. Pasó cerca de un mes antes de que la situación volviera a moverse de forma directa hacia mí.
Durante ese tiempo recibí noticias fragmentadas de Jaque por medio de familiares que no tenían claro si querían informarme o simplemente desahogarse. Me enteré de que había conseguido un empleo temporal descargando cajas en un almacén durante turnos nocturnos, algo que para cualquiera habría sido una experiencia dura pero manejable. Aunque para él representaba una caída abrupta respecto al estilo de vida cómodo que había tenido toda su vida. Según contaban, estaba agotado, de mal humor y completamente desorientado porque no estaba acostumbrado a un entorno donde nadie intentara suavizarle el camino. Nunca había tenido horarios estrictos, nunca había tenido un supervisor que le exigiera. Nunca había tenido que soportar el cansancio físico sin poder recurrir a mis padres para que lo excusaran o le buscaran una alternativa más fácil. Y ahora, por primera vez, no tenía a nadie que lo protegiera de esa realidad. Durante esas semanas mi madre mantuvo una postura ambigua. Por un lado, seguía repitiendo a otros familiares que yo había sido injusto, que no entendía la importancia de la familia y que había abandonado a mi hermano en un momento crucial. Por otro lado, cada vez que alguien le preguntaba si estaba segura de lo que decía, su tono cambiaba ligeramente, como si supiera que la historia no estaba sosteniéndose de la forma tan limpia que ella quería. Nunca reconocía que me habían echado, nunca admitía que Jaque había tenido oportunidades infinitamente superiores a las mías. Nunca mencionaba que yo había trabajado desde edad temprana mientras ellos le resolvían la vida a él. Lo más curioso es que algunas personas en la familia empezaron a hacer preguntas antes impensables, preguntas que desarmaban la narrativa habitual. Mi madre respondía esquivando, tratando de mantener intacto el mito de que Jaque era un hijo incomprendido y yo uno distante por elección. Pero era evidente que la estructura se agrietaba. En ese clima tenso, recibí una llamada de mi madre un domingo por la tarde. No pensé responder, pero por alguna razón decidí contestar para no alargar la expectativa. Apenas escuchó mi voz empezó a hablar con un tono lleno de reproche, como si hubiera estado guardando un discurso durante días. Dijo que Jaque estaba haciendo un sacrificio enorme intentando salir adelante, que estaba esforzándose como nunca y que eso demostraba que yo había sido demasiado duro con él. Añadió que no era justo que él luchara solo mientras yo vivía cómodamente, que una persona verdaderamente madura ayudaría sin esperar a que se lo pidieran. Hubo un momento en que pensé que quizá estaba escuchando mal, porque la forma en la que lo decía era tan absurda que parecía una parodia de sí misma. Sin embargo, ella lo creía, y esa era la parte realmente sorprendente. Le respondí con calma, no porque quisiera suavizar el golpe, sino porque había llegado a un punto donde la discusión ya no despertaba en mí la misma carga emocional. Le dije que me alegraba que Jaque finalmente conociera lo que significaba esforzarse, que era un aprendizaje que todos los adultos enfrentaban tarde o temprano. También mencioné que no entendía por qué ella insistía en que yo debía cargar con la responsabilidad de un hombre que llevaba años evadiendo las suyas. Ella respondió que era mi hermano y que los hermanos tenían un deber entre sí. Le pregunté entonces cuál había sido el deber de Jaque conmigo cuando yo fui expulsado de la casa sin motivo válido. ¿Cuál había sido el apoyo que me ofrecieron cuando yo dormía en un apartamento minúsculo intentando mantener 2 trabajos para sobrevivir? Mi madre guardó silencio por unos segundos, como si estuviera buscando una forma de reinterpretar la historia para que no se volteara en su contra, y finalmente dijo que esos eran momentos distintos. Que yo era más fuerte y que no necesitaba lo que Jaque necesita. Esa frase resumió toda la lógica familiar en una línea. Yo era más fuerte, por lo tanto era válido exigirme más, y Jaque era más frágil, por lo tanto era válido protegerlo sin límites. Le dije que esa misma lógica los había llevado al desastre, que criar a alguien para que no enfrente la vida produce exactamente esto, un adulto que colapsa ante la primera señal de dificultad. Mi madre insistió en que yo estaba siendo demasiado duro y dijo que si realmente quería demostrar que era una mejor persona que ellos, debía tener piedad. Esa fue la parte que me hizo perder por completo cualquier rastro de paciencia. Le dije que no buscaba demostrar nada, que no vivía para complacerlos ni para confirmar si era una persona aceptable según sus estándares. Y que si ella esperaba que yo corrigiera los errores de crianza que habían cometido durante décadas, estaba pidiéndome algo imposible e injusto. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, mi padre habló. Estaba en segundo plano, pero se escuchaba claramente su voz cuando dijo que mi madre lo estaba pasando mal, que yo estaba aumentando su estrés y que no era necesario que yo usara palabras tan duras.
No mencionó ni una sola vez que quizá él y mi madre eran responsables de lo que estaba ocurriendo, ni que sus decisiones habían contribuido a que Jaque no supiera enfrentar la vida. En vez de eso, repitió que Jaque estaba sufriendo y que la familia debía apoyarlo. Le dije que yo no era responsable de reconstruir a un hombre que había sido criado para no saber funcionar solo. Mi padre respondió con ese tono agotado que siempre usaba cuando quería cerrar una conversación sin ceder terreno, diciendo que esperaba que algún día yo entendiera lo que ellos habían intentado hacer. Y en ese instante me di cuenta de que él ya no esperaba convencerme, solo quería preservar la imagen de que sus intenciones siempre habían sido nobles, aunque sus acciones hubieran sido desastrosas. La conversación terminó con mi madre llorando y diciendo que no sabía cómo había criado a alguien tan frío. Yo respondí que uno no se vuelve frío de la nada, que a veces el frío es simplemente la capa que se forma alrededor de alguien que creció en un ambiente donde sus emociones siempre fueron minimizadas. Colgué sin sentir culpa. De hecho, sentí un alivio extraño, como si haber dicho esas palabras en voz alta hubiera detenido un ciclo que llevaba demasiado tiempo repitiéndose. Durante los días siguientes no recibí llamadas de mis padres, pero sí algunos mensajes cortos y tensos que no respondí. No quería continuar discutiendo porque ya entendía que no habría un cambio real por su parte. Lo único que sí había cambiado era algo dentro de mí. Por primera vez había puesto un límite que no estaba dispuesto a cruzar, y no solo lo había puesto, sino que lo había sostenido sin tambalear. Ese mes terminó con una sensación peculiar. Por un lado, sabía que la relación con mis padres estaba más frágil que nunca, y no porque yo hubiera hecho algo nuevo, sino porque por primera vez no estaba dispuesto a cumplir el papel de hijo que ellos querían. Por otro lado, la distancia emocional que antes tanto me costaba mantener ahora surgía de manera natural. Como si finalmente hubiera logrado entender que no puedo cargar con las expectativas de un sistema familiar que siempre estuvo inclinado hacia un solo lado. Jaque seguía en su proceso de enfrentar la vida tal cual es, y aunque yo no celebraba sus dificultades, tampoco sentía la necesidad de intervenir. Y en medio de todo, empecé a notar que, por primera vez en mucho tiempo, el conflicto que ellos crearon no estaba desordenando mi vida, sino mostrando con claridad lo que siempre había estado mal. Y aunque aún faltaba lo que vendría después, esa claridad ya era un cambio profundo. Actualización final. Pasaron unos 3 meses desde aquella última llamada cargada de reproches antes de que Jaque reapareciera directamente en mi vida. Para entonces, el ruido dentro de la familia había disminuido, no porque el conflicto se hubiera resuelto, sino porque todos parecían haber aceptado que había una grieta imposible de ignorar. Mis padres estuvieron algunas semanas intentando convencer a todos de que yo era el responsable del distanciamiento, pero cada intento terminaba con alguna tía haciendo una pregunta incómoda. O con algún primo recordando episodios del pasado que demostraban que yo no era el origen del problema. La narrativa que ellos habían mantenido durante años se estaba resquebrajando, y aunque trataban de recomponerla, cada pieza que añadían hacía más evidente que no eran tan inocentes como querían aparentar. Mientras tanto, yo seguía con mi vida sin grandes alteraciones, centrándome en mi trabajo y en recuperar una tranquilidad que durante muchos años creí que era imposible de sostener. Fue en uno de esos días ordinarios cuando, al llegar a mi edificio al final de la jornada, vi a alguien sentado en la banqueta, recargado en la pared como si llevara ahí un buen rato. Me tomó un momento reconocerlo porque estaba más delgado, con el rostro cansado y la ropa claramente usada al límite. Era Jaque. No se levantó de inmediato al verme. Simplemente me miró con una mezcla de vergüenza, cansancio y algo que no identifiqué al principio. Me acerqué sin decir nada, más por no dejar la situación suspendida que por entusiasmo. Él respiró hondo, como si necesitara prepararse para lo que estaba a punto de decir. Mencionó que había estado trabajando en el turno nocturno del almacén, que le estaba yendo razonablemente bien y que había conseguido un pequeño cuarto alquilado por semana en una zona que no era la mejor, pero donde el dueño no hacía demasiadas preguntas. Mientras hablaba movía las manos con nerviosismo, un gesto que yo jamás le había visto, como si no supiera dónde colocarse dentro de su propio cuerpo. Me dijo que no estaba ahí para pedirme nada, que no quería dinero ni un lugar donde quedarse ni ayuda de ninguna clase. Dijo que lo repetía para que quedara claro, porque sabía que yo asumía de inmediato que él venía a exigir algo. Lo escuché sin interrumpir, aunque en mi mente todavía trataba de entender cuál era su intención. Después me dijo que nunca imaginó que yo realmente fuera capaz de dejarlo en el albergue,
que siempre creyó que al final yo cedería porque, según él, yo siempre había sido el que se encargaba cuando las cosas se ponían difíciles, aun cuando no era mi responsabilidad. Dijo que cuando se dio cuenta de que no iba a haber un rescate, sintió una mezcla de rabia, miedo y humillación, y que durante las primeras noches en el albergue se convenció de que yo era un traidor. Pero conforme pasaron los días, empezó a pensar en todo lo que había ocurrido antes, en la forma en que mis padres lo habían protegido siempre y en las veces en que él mismo había evitado esforzarse porque sabía que habría alguien para cargar con las consecuencias. No usó las palabras exactas, pero lo que quiso decir fue que por primera vez había entendido que su vida nunca había sido realmente suya, sino una versión artificial creada por mis padres para mantenerlo en un estado de dependencia que ellos confundían con cariño. Jaque siguió hablando de forma entrecortada, como si estuviera esforzándose más que nunca por ser honesto. Dijo que había recordado el día en que me echaron y que, aunque en ese momento lo vio como algo normal porque mis padres lo presentaron como una decisión sensata, ahora podía ver lo absurdo que había sido. Comentó que no hizo nada por ayudarme, no porque no le importara, sino porque jamás se le ocurrió que pudiera hacerlo. Me dijo que no estaba orgulloso de eso y que no pretendía justificarlo, solo explicar que durante toda su vida había sido condicionado para creer que él no tenía obligaciones reales, que las dificultades siempre le corresponderían a otros. No sé en qué momento empezó a temblarle la voz, porque no estaba llorando, pero sí parecía sosteniendo algo que durante mucho tiempo había evitado enfrentar. Yo seguía sin hablar, no porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba tratando de entender si esto era una disculpa o una confesión o simplemente el resultado de que la vida finalmente lo había golpeado con fuerza. Continuó diciendo que mi madre estaba más alterada que nunca, que lo llamaba varias veces al día para asegurarse de que comiera, durmiera y no se deprimiera, como si todavía fuera un adolescente. Me confesó que en ocasiones tenía que ignorar sus llamadas para poder respirar, porque cada vez que hablaba con ella sentía que regresaba a ese estado de comodidad irresponsable que le había impedido crecer. Me dijo que no sabía cómo cortar ese patrón sin provocar un escándalo, pero que estaba empezando a sentir que el precio de seguir siendo el hijo favorito era demasiado alto. Hubo un silencio largo después de eso, un silencio que no era incómodo, sino más bien inevitable. Finalmente, Jaque dijo que no esperaba que yo perdonara todo ni que la relación entre nosotros cambiara de inmediato. Dijo que estaba ahí porque necesitaba entender algo. Quería saber si yo realmente lo odiaba. Esa fue la primera vez que me movió algo interno. Le dije que no lo odiaba, que nunca lo había odiado, pero que llevaba muchos años sintiéndome desplazado, ignorado y responsabilizado por cosas que nunca me correspondieron. Le expliqué que no podía simplemente borrar el resentimiento acumulado, pero que tampoco deseaba su ruina. Le dije que lo que ocurrió no fue una venganza personal, sino el resultado de que yo finalmente dejé de sostener un sistema que me había lastimado desde siempre. Jaque asintió, como si hubiera estado esperando exactamente esa explicación. Antes de irse me dijo que no buscaría mi ayuda, pero que esperaba que en algún punto pudiéramos tener una relación distinta, quizá no como hermanos cercanos, pero al menos como adultos que se reconocen mutuamente sin cargar con roles impuestos. No prometí nada, pero tampoco cerré la puerta. Él lo entendió y se marchó sin dramatismos, caminando hacia el paradero del autobús con un paso más firme del que tenía cuando llegó. Esa noche, mientras estaba en mi departamento en silencio, algo dentro de mí se acomodó de una forma que nunca había sentido. No era felicidad, tampoco era alivio total, pero sí una especie de claridad. Durante años busqué en mi familia un sentido de pertenencia que nunca llegó. Y ahora entendía que mi valor no dependía de que ellos reconocieran mis esfuerzos ni de que yo cumpliera las expectativas que habían construido sin preguntarme nada. Jaque estaba empezando su propio camino, mis padres estaban lidiando con las consecuencias de sus decisiones, y yo, por primera vez, no estaba atrapado en el centro del caos. Y aunque no sabía qué rumbo tomaría cada relación en el futuro, comprendí que ya no necesitaba cargar con nada que no me correspondiera. En esa comprensión silenciosa terminó algo mucho más grande que una pelea familiar. Terminó mi obligación emocional hacia un rol que nunca elegí. Y empezó, sin grandes anuncios, la vida que realmente quería vivir.